Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues gracias a Dios porque podemos continuar con estos estudios que hemos estado teniendo. La verdad que ha sido de mucha bendición cada uno de los temas. Gracias, hermanos, por la participación que han tenido, por esos temas que el Señor les ha ayudado a desarrollar. Han sido de bendición y sin duda que también lo han sido para todos el escuchar la palabra de Dios y que el Señor nos esté hablando en cuanto a este tema tan importante que es el Espíritu Santo y la manera en que actúa. Y gracias a Dios por este maravilloso recurso. Gracias también, hermanos del consejo, por la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues todos son temas muy amplios para desarrollar. Y bueno, quiero aprovechar el tiempo porque es importante, ¿verdad?, el poder cumplir con ese tiempo y sujetarnos. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema que espero que sea de bendición para sus vidas. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué clase de iglesia le gustaría tener, pastor? ¿Qué clase de iglesia le gustaría tener colaborador, diácono o líder de algún ministerio? ¿A qué clase de iglesia le gustaría pertenecer, hermana o hermano en Cristo que están siguiendo estas transmisiones también? ¿Qué tal una iglesia creciente, que es edificada con bases sólidas y que se multiplica con el crecimiento que Dios da? ¿Qué tal una iglesia unida, que respira un ambiente de paz, armonía y unidad? ¿Le gustaría? ¿Qué tal una iglesia victoriosa, que enfrenta la oposición, unida en el poder de nuestro Señor? ¿Qué tal una iglesia prevaleciente, en donde las puertas del Hades no prevalezcan contra ella? ¿Qué tal una iglesia evangelizadora, que predica el evangelio y hace obra misionera de acuerdo a la gran comisión que nos ha encargado? ¿Qué tal una iglesia que alaba a Dios y tiene favor con todos los que le rodean? ¿Qué tal una iglesia próspera y bendecida, pues cuenta con el favor de Dios? ¿Nos gustaría una iglesia así? ¿Amén? A mí sí. Y sin duda que a todos nosotros nos gustaría, es algo que anhelamos, una iglesia así. Y lo cual es posible con la ayuda de Cristo a través del Espíritu Santo, quien vino a tomar el lugar exacto de nuestro Señor. El Espíritu Santo, así como nos lo muestra la palabra de Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo habló de esto, es nuestro Paracletos. Es el Consolador, aquel que ha venido a morar a nuestro corazón en el momento de nuestra salvación, con el propósito de ayudarnos a vivir de la manera que Dios ha planeado que vivamos. Y es que si hemos de vivir una vida estable, una vida limpia, transformada, victoriosa y útil, que impacte nuestro entorno, no solo necesitamos ser salvos por Cristo, necesitamos también ser gobernados por Él, lo cual solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que se nos exhorta con un gran énfasis en Efesios capítulo 5, versículo 18, diciéndonos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se refiere al Espíritu Santo. Dios no quiere salvarnos de la pena y culpa del pecado para que luego vivamos derrotados por la influencia del pecado en nuestra vida. Es por esto que no solo nos ha dado en Cristo la salvación, sino también el poder mediante el Espíritu Santo para ser transformados. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este mundo necesita creyentes rendidos y gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo para que vivamos un cristianismo auténtico,
que refleje el carácter de Cristo, a fin de que como iglesia podamos ser lo que Dios ha establecido que seamos, la sal de la tierra y una luz que resplandezca en medio de esta generación maligna y perversa. Este es el plan de Dios para nuestra vida. Él quiere usarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, para llevar a cabo su obra. Por lo que esta es la manera en la que actúa el Espíritu Santo. Esta es la manera en la cual Dios ha planeado que el Espíritu Santo actúe, obre, lo cual nos lleva al título de la enseñanza en esta mañana, continuando con esta serie de temas. El Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. El Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. Pero antes de continuar y ver un poco más acerca de este tema, les invito por favor a que inclinemos nuestro rostro y busquemos la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, meditar en tu palabra una vez más en relación a este tema que hemos estado estudiando. Te queremos pedir, Señor, que tú tomes control de todo en este momento, que nos ayudes a concentrarnos, que podamos tener un corazón sensible, Señor, atento a tu palabra, de tal manera, Señor, que la obra del Espíritu Santo, como siempre, pueda seguirse llevando a cabo y que nuestro corazón pueda ser desafiado, pueda ser redarguido, pueda ser edificado, a fin de que podamos, Señor, hacer los ajustes necesarios para que este propósito se cumpla y que el Espíritu Santo esté actuando a través de nuestras vidas. Ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. Este es el título de la enseñanza. Número 1. ¿En qué lo podemos ver? ¿En qué podemos ver esta gran verdad? Que el Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. Letra A. En el hecho de que nos ha dado a cada cristiano por lo menos un don espiritual. En el hecho de que nos ha dado a cada cristiano, a cada uno de sus hijos, por lo menos un don espiritual. Y lo podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 11, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el hacer milagros. ¿En qué versículo estoy? A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y nuevamente repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De la misma manera lo podemos ver ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, 10, cuando Pedro escribe, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estos versículos nos muestran una gran verdad.
Cada uno de los hijos de Dios hemos recibido, hemos sido dotados, hemos sido capacitados, pues hemos recibido del Espíritu Santo por lo menos un don espiritual. Pues queriendo Dios hacer su obra por medio de nosotros, nos ha provisto de recursos para hacerla con eficacia, siendo uno de estos los dones espirituales, los cuales tienen que ver también con el propósito de Dios para nuestra vida, así como el lugar y función que Dios quiere que desarrollemos dentro del cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, bajo este punto que estamos estudiando. El Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. Y estamos contestando la pregunta, ¿en qué lo podemos ver? Letra B, en el hecho de que cada cristiano, en el momento de nuestra salvación, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Con esto tiene que ver, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, el cual se refiere al acto por el cual Cristo, en el instante de nuestra salvación, bautiza con el Espíritu Santo al creyente, incorporándolo como miembro de su cuerpo, uniéndolo a su cuerpo, como también lo podemos ver que Pablo trata este tema aquí en 1 Corintios capítulo 12 y dice en el versículo 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que en el momento de nuestra salvación, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, incorporándonos, uniéndonos al cuerpo de Cristo. Fuimos incorporados, unidos al cuerpo de Cristo. Ahora, esto con un propósito, con el propósito de que seamos miembros, pero no solamente miembros del cuerpo, sino que seamos miembros activos, miembros funcionales, miembros que estén cumpliendo con su función y estén en su lugar. Y es que de nada sirve un miembro unido al cuerpo si éste está paralizado. Dios no nos creó para solo ocupar un lugar. Dios quiere usarnos en su obra. Dios quiere utilizarnos. Él quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos. Esta es la razón por la que nos fueron repartidos diferentes dones, con el propósito de que cumplamos nuestra función, de que ocupemos el lugar que nos corresponde de acuerdo a esos dones y desarrollemos esa función. Pues al igual que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo es un organismo completo, hecho por Dios, pero cada miembro del cuerpo es único en su género. Jamás podrá haber otro tú y otro yo. En cierta medida, los dones son únicos y singulares, por lo que Dios desea que tú y yo seamos instrumentos útiles en sus manos de acuerdo a esos dones. Es por eso que hemos sido unidos, incorporados al cuerpo de Cristo. No perdamos de vista que de la misma manera que nuestro cuerpo está compuesto por muchos, no solamente por un miembro, sino por muchos, y que cada uno de ellos son necesarios para poder funcionar correctamente, en el cuerpo de Cristo, de la misma manera, son muchos los miembros y cada uno somos importantes y necesarios para funcionar como Dios quiere. Y esto es lo que Pablo también nos dice aquí. Dice ahí del versículo 14 al versículo 27, dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, dice, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, división, desunión en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y sigue hablando de los que Dios estableció en la iglesia. Y luego pregunta en el 29, ¿son todos apóstoles? Y habla acerca de que ¿tenemos acaso todos los mismos dones? No. ¿Por qué? Porque el propósito es que funcionemos como un cuerpo, en donde cada uno de sus miembros ocupa su lugar y desarrolla su función. Esto hace que no solamente estemos interconectados, sino que también exista una interdependencia, en donde nosotros necesitamos de la iglesia y la iglesia necesita de nosotros. Pues así ha planeado Dios que su iglesia funcione mucho mejor, hermanos. Y es que las cosas funcionan mucho mejor como Dios las ha establecido. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto bajo este tema que estamos estudiando y esta pregunta. El Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. ¿En qué lo podemos ver? Letra C. En el hecho de que Dios ha establecido que la iglesia funcione con la participación de todos. Así Dios lo ha establecido. En el hecho de que Dios ha establecido que la iglesia funcione con la participación de todos, no de uno solo, sino de todos. Miren, vamos por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 16, en donde podemos ver, ¿verdad?, esta filosofía de trabajo de la iglesia, la manera en la cual Dios, Cristo, ha instituido que la iglesia funcione. Dice la palabra de Dios del versículo 11, Efesios 4 del versículo 11 al 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta porción podemos ver el funcionamiento de la iglesia nuevamente, en donde no solo y únicamente son los líderes, pastores, diáconos y líderes de ministerios realizando la obra del ministerio. No solo son ellos, como hombres orquestas, haciéndolo todo, sino capacitando a los santos que son los miembros, todos los demás miembros de la iglesia, para que juntos, líderes y santos, en unidad, sujetos a Cristo y sirviendo de acuerdo a la actividad propia de cada uno, se logre con la ayuda del Espíritu Santo la edificación, la madurez espiritual
el crecimiento y el cumplimiento de los propósitos de la iglesia. Esto es muy importante. Es la manera en la cual Dios ha establecido que las cosas funcionan mucho mejor, con la participación de todos. Y aquí podemos ver ese proceso, esa manera, esa filosofía en la cual nosotros, bajo la cual necesitamos trabajar, la parte de cada uno. Sin embargo, ante esto, podemos ver que es muy lamentable que nosotros como líderes muchas veces no veamos la importancia de la obra que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo de todos y cada uno de los cristianos. ¡Qué tremendo es esto! Es muy lamentable que nosotros como líderes muchas veces no estemos dispuestos a pagar el costo de invertir nuestras vidas en la capacitación de los hermanos de nuestra iglesia. Que no estemos dispuestos, y es que hay que pagar un costo. Esta labor no es fácil, requiere entrega, requiere paciencia, porque lleva tiempo, requiere, ¿verdad?, que nosotros como Pablo podamos, ¿verdad?, que nosotros suframos, como decía Pablo escribiéndole a los Gálatas, les dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y fíjense, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque no nada más se trata de capacitar y enseñar y ya, no. La capacitación, la perfección, el perfeccionamiento que nos ilustra aquí Pablo en Efesios, esta palabra perfeccionar viene del griego katartismos, que quiere decir equipar, restaurar, remendar y capacitar. Por lo que la labor que Cristo nos ha encomendado tiene el propósito de capacitar a los santos, pero fíjense, de manera que su carácter sea restaurado. Para eso implica que nosotros mismos estemos siendo restaurados, que nuestro carácter esté siendo forjado y restaurado. Tiene que ver con esta manera, ¿verdad?, de que de su carácter sea restaurado y su vida equipada para servir. Entonces, que ellos puedan ser equipados para poder servir en toda buena obra. Se requiere para esto entonces entrega y paciencia, algo que solo es posible con la obra del Espíritu Santo. Algo que solo es posible con la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, también es muy lamentable que nosotros como líderes muchas veces no estemos funcionando del todo como Cristo lo ha instituido y el Espíritu Santo quiere actuar. Que no estemos ocupando del todo ese lugar que Dios nos ha dado dentro de su cuerpo. Y que no estemos desarrollando del todo esa función que Él quiere que desarrollemos y que llevemos a cabo. Al igual que es muy lamentable hoy en día ver cómo muchos cristianos, como muchos miembros de la iglesia, como muchos de nuestros hermanos y hermanas no quieren involucrarse, no quieren participar, no quieren ser parte de la obra y de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Esto es muy lamentable. Es muy lamentable esto porque esto es un gran problema. Pues los líderes no pueden, no podemos, ni debemos, ni deben hacer todo. La obra del ministerio es un trabajo que corresponde a todos los santos. No es un trabajo que le corresponde solamente a usted, pastor o líder, ni a mí. Es algo que nos corresponde a todos, hermanos de las iglesias. No es algo que solamente le corresponde a los líderes. Claro, no es algo que solamente le corresponde a ustedes. Es algo que nos corresponde a todos. Por lo que a consecuencia de esto, muchas veces, ya que los hermanos de la iglesia o algunos de los hermanos de la iglesia no quieren involucrarse, no quieren participar, muchas veces la obra de Dios está desatendida. Porque no podemos hacer todo. Y con muchas carencias. Hay muchas carencias. ¿Por qué? Porque no podemos cubrir cada una de las necesidades. No podemos atender cada una de ellas. Es muy lamentable ver cómo hoy en día muchos cristianos no quieren ser capacitados. No quieren ser capacitados.
creyendo que sus años de cristianos y su conocimiento, ¿verdad?, que tienen de las Escrituras, justifican el no someterse a esta capacitación. Dios quiere, hermanos, hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Sin embargo, cuando no estamos dispuestos, cuando no tenemos esta disposición, nosotros mismos, como se estará hablando después, ¿verdad?, nosotros mismos resultamos ser el más grande estorbo para ellos. Nadie más. Muchas veces buscamos culpables. Muchas veces nos enfocamos en las circunstancias y las culpamos. Culpamos otras cosas, pero no es así. Nosotros mismos resultamos ser los más grandes estorbos. Por lo que así como el barro está dispuesto, es decir, preparado para ser utilizado y moldeado, de la misma manera necesitamos estar dispuestos nosotros para ser perfeccionados. Para ser perfeccionados. Es muy lamentable también hoy en día ver cómo muchos cristianos, siguiendo la corriente de este mundo y teniendo vidas mundanas, no están permitiendo a Cristo gobernar sus vidas. De manera que el Espíritu Santo actúe usándolos en la obra de Dios. Es muy lamentable esto. Y los únicos que podemos cambiar eso somos nosotros con la ayuda de nuestro Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Pero es necesario que nuestra voluntad esté sometida a Él, como lo estaremos viendo. El Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos, pero para que esto se dé, se requieren varias cosas. Así que, número 2, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos? Miren, vamos por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, porque ahí podemos ver algunas de las cosas que se requieren para que esto suceda. Romanos capítulo 12. ¿Cuándo sucede esto? Letra A. Cuando los cristianos nos rendimos y consagramos a Cristo siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando los cristianos nos rendimos y consagramos a Cristo siendo llenos del Espíritu Santo. Dice ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, porque si tiene nuestros cuerpos, lo tiene todo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando esto sucede, que nosotros nos rendimos al Señor, nos consagramos a Él, entonces Él toma control de nuestras vidas. Y eso es lo que se requiere y que Pablo nos exhorta ahí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, gobernados por el Espíritu. Tenemos que ser gobernados. La consagración significa separar o santificar. Y viene de la raíz santo, por tratarse de aquello que está apartado exclusivamente para Dios. También viene de la raíz hebrea nazareo y significa apartar, dedicar. De ahí que la consagración tiene que ver con apartar del pecado y del mundo nuestra vida y poner todo nuestro ser al servicio de Dios para que Él haga su voluntad y cumpla sus planes y propósitos en vez de los nuestros. Para que Él lleve a cabo su obra, cumpla sus planes y sus propósitos. Y es que esta es la única manera de que lo que hagamos sea dirigido verdaderamente por Dios. Pues si nos tiene a nosotros, todo lo que hagamos será de acuerdo a su voluntad. Esa es la única manera. Que nos sometamos a Él, que rindamos nuestra voluntad a Él, por lo que la consagración es sumamente importante para poder ser llenos del Espíritu Santo y tener la actitud correcta a fin de ser usados en la obra de Dios para desarrollar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, porque recordemos que se requiere santidad, se requiere que nos apartemos del pecado, que estemos buscando la santidad en nuestras vidas. Dice ahí en 2 Timoteo 2,
Vamos a solamente el 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? Cuando los cristianos nos rendimos y consagramos al Señor. Y entonces permitimos que Él tome control de nuestra vida. ¿Cuándo sucede esto? Que el Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. Letra B. Cuando los cristianos tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos. Miren, esta es la base. Pablo está poniendo la base para entonces hablar de los dones. Dice ahí en Romanos, en capítulo 12 nuevamente, pero ahora en el versículo 3 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo, a que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos con cordura acerca de nosotros. Cuando esto es así, cuando pensamos de nosotros con madurez y moderación, ¿verdad? Con cordura, nos vemos tal y como somos. Hay un equilibrio, tal y como somos, con fortalezas y capacidades que Dios nos ha dado, pero también con limitaciones y debilidades a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que actuamos agradecidos y dependiendo de nuestro Señor para funcionar correctamente, lo cual tiene que ver con el siguiente punto. Se establece un equilibrio. No nos sentimos más, ni nos sentimos menos, sino podemos encontrar ese equilibrio, darle gracias a Dios y alabarle por nuestras capacidades, nuestras habilidades, por los dones que Él nos ha dado, pero a la vez depender del Señor, porque tenemos limitaciones, porque tenemos debilidades, lo cual nos lleva a poder someternos, estar rendidos a Él y que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en nosotros y a través de nosotros. Y de esta manera podemos funcionar correctamente. De esta manera podemos usar nuestros dones de manera correcta, como lo podemos ver en el siguiente punto. ¿Cuándo sucede esto que el Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos? Letra C. Cuando los cristianos funcionamos usando el don o dones que nos han sido dados de manera correcta, porque tenemos que recordar que el Espíritu Santo nos ha dado por lo menos un don espiritual. Uno, aunque en algunos casos ha dado más el Señor. Pero es necesario que sea uno o que sean más, que los usemos de manera correcta. Y eso es lo que nos invita a hacer aquí en el versículo 4 al versículo 8 cuando nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que nos está invitando a hacer aquí el apóstol Pablo? Es a usar nuestros dones y hacerlo de una manera correcta, como también lo escribió Pablo a los Corintios. Ahí lo leíamos en el capítulo 12. Los dones nos han sido dados para provecho de la iglesia, para que los usemos, pero es necesario que los usemos ¿cómo? Correctamente. Que los usemos correctamente, lo cual, hermanos, se da en primer lugar cuando los usamos para servir a los demás y no a nosotros mismos. Porque Dios nos los ha dado para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que sirvamos a los demás, como lo podemos ver ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que mencionábamos hace un rato, que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice cada uno, de acuerdo a ese don que hemos recibido, es necesario que lo ministremos a los otros.
para que seamos buenos administradores, hermanos, de las diferentes formas de la gracia de Dios, hermanos, que se manifiesta para con nosotros y que Dios quiere que se manifieste para con los demás. ¿Cuándo los usamos correctamente, hermanos? En segundo lugar, cuando los usamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 11, y si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Aquí está hablando en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación, en cuanto a dar testimonio de manera audible, pero lo mismo se aplica a todos los demás dones, que los usemos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a como nosotros pensamos que es mejor. ¿Cuándo los usamos correctamente? Cuando los usamos con el poder de Dios. El salmista dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, no es nuestro. Ese poder viene a través del Espíritu Santo y es importante que los usemos con su poder. Dice ahí en la segunda parte de este versículo, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, ¿verdad? Dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo los usamos correctamente? Los usamos cuando los usamos con el propósito de que en todo la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Como Pablo también les escribió a los corintios que estaban batallando con esto. Y les dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como también se lo escribió a los colosenses, como también se lo escribió a los efesios, hermanos, a los de Éfeso, hermanos. Tenemos que buscar hacer todas las cosas para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuándo sucede esto? Que el Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos, hermanos. Letra D. Letra D. Cuando los cristianos vivimos un cristianismo práctico. Cuando los cristianos vivimos un cristianismo práctico, y lo podemos ver aquí en Romanos 12, del versículo 9 al versículo 21, que ya no vamos a leer por causa del tiempo, pero que vamos a ir mencionando cada una de estas cosas, y usted después, ¿verdad? Usted lo conoce, pastor o hermano de la iglesia, si no, lo puede estudiar, ahí tiene su material. Pero cuando los cristianos vivimos un cristianismo práctico, en primer lugar, amándonos y practicando los unos a los otros, como lo podemos ver ahí en el versículo 9 y 10, en donde nos invita a amar sin fingimiento, con un amor fraternal, los unos a los otros, practicando los unos a los otros, hermanos. En segundo lugar, siendo diligentes y fervorosos en el servicio del Señor, con un espíritu ferviente en la obra, en el servicio a nuestro Señor, como lo podemos ver en el versículo 11 también, gozándonos en la esperanza, hermanos, que tenemos en el Señor, siendo pacientes en medio de la tribulación y constantes en la oración, como lo podemos ver en el versículo 12 y a lo largo de la palabra de Dios, en donde Dios nos invita a gozarnos. Como lo hace Santiago, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como lo hizo Cristo, ¿verdad? Que debemos de gozarnos y sentirnos bienaventurados cuando estamos padeciendo por causa de su nombre. Hermanos, tenemos que ser, hermanos, también debemos de ser pacientes en la tribulación. Esta es la única manera en la cual la obra de Dios se puede perfeccionar en nosotros, y constantes en la oración, como nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Les dijo ahí en Lucas, ¿verdad? En 18, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque, hermanos, no olvidemos que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y que la única manera de poderlo lograr es con su ayuda, por lo que necesitamos depender de Él. Hermanos, interesándonos. También podemos ver que nos habla aquí de interesándonos y velando por las necesidades de los demás con una actitud hospitalaria, como lo podemos ver en el versículo 13 también. Bendiciendo y procurando lo bueno delante de todos los hombres, aún con aquellos que nos hacen el mal, como lo podemos ver en el versículo 14. Bendecid y no maldigáis, como lo podemos ver en el versículo 17, como lo podemos ver del versículo 19 al 21, en donde no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el mal con el bien, que no nos venguemos, ¿verdad? Sino procuremos lo bueno delante de todos los hombres, como lo podemos ver en estos versículos, gozándonos con el gozo de los demás.
¿verdad? Cuando un miembro recibe honra, todos los demás, ¿qué hacen? Se gozan con él, ¿verdad? Gozándolos con los demás y siendo empáticos con los que sufren, llorar con los que lloran. Versículo 15, siendo humildes y buscando la unidad y la paz en que lo que dependa de nosotros para lograrlo con todos los hombres. Como lo podemos ver en el versículo 16 y 18, porque es muy importante, dice el 18, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, hermanos. Y cuando esto es así, cuando nosotros hacemos todo lo anterior, hermanos, es cuando esto es una realidad en nuestra vida y en nuestra iglesia, cuando esto es así, el Espíritu Santo actúa usando ¿a quiénes? A todos los cristianos. Pero cuando esto es una realidad en cada una de nuestras vidas, cuando esto es una realidad, cuando esto es una realidad en nuestra iglesia, el Espíritu Santo actúa usando a todos los cristianos. Ahora, no veamos a los demás. Enfoquémonos en nosotros, porque nosotros no podemos forzar a los demás. Pero sí podemos nosotros tomar la decisión de que esto sea una realidad en nuestra vida, que el cambio comience por nosotros, que el Espíritu Santo comience a actuar en nosotros y a través de nosotros, hermanos. Así que es tiempo de permitir actuar al Espíritu Santo. Basta ya de ignorar esta obra o negarnos a ser usados como Él quiere usarnos. Pastores y líderes, hagamos nuestra parte. Hagamos diligentemente, con la ayuda del Señor, la parte que nos corresponde. Rindámonos a Cristo. Consagrémonos a Él. Sometamos a Él nuestra voluntad. Basta ya de ser sabios en nuestra propia opinión. Sometamos nuestra voluntad a Él. Santifiquémonos. Busquemos la santidad en nuestra vida. Basta ya de coquetear con el pecado y este mundo. Tomemos la decisión de vivir el tiempo que nos resta, como Pedro escribía, no de acuerdo a la carne, sino como Pablo nos lo dice en Gálatas 5, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Pastores y líderes, hagamos nuestra parte. Seamos llenos del Espíritu Santo. Permitamos que Cristo tome el control de cada una de las áreas de nuestra vida a través del Espíritu Santo para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, solamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Permitamos que Él nos llene. Permitamos que Cristo gobierne todo nuestro ser, hermanos, para que Él pueda llevar a cabo su voluntad. Asumamos nuestro lugar y función dentro del cuerpo de Cristo. Hagamos nuestra parte. El Espíritu Santo, como siempre lo hace, llevará a cabo de una manera perfecta su obra. Hagamos nuestra parte. Dependamos de Él. Seamos llenos del Espíritu Santo. Permitamos que Él actúe en nosotros para entonces obrar a través de nosotros. Hermanos, miembros de la iglesia, hagan su parte. Hagan su parte, ríndanse a Cristo, no se resistan, porque muchas veces nos resistimos, no se resistan. Basta ya de vivir para ustedes, hermanos, la venida de nuestro Señor se acerca. ¿Y qué cuentas le entregaremos? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Basta ya de vivir para nosotros. Entreguen y consagren todo su ser para servirle a Él y cumplir sus propósitos. Santifíquense al Señor, santifiquen su vida. Basta ya de vivir en carnalidad, siguiendo la corriente de este mundo. Basta ya de vivir en mundanalidad. Qué tremendo ha sido. ¿Cómo ha sucedido en esta pandemia, en este medio? En lugar de que nos acerquemos más al Señor, muchas veces hemos permitido que este mundo enfríe todos nuestros afectos para con el Señor y con su obra. Basta ya, no lo sigamos permitiendo. Busquemos la santidad para ser instrumentos útiles en sus vidas. Sean llenos del Espíritu Santo. Permitan que Cristo tome el control de cada una de las áreas de su vida a través del Espíritu Santo para hacer todo lo que Él quiere hacer. Para hacer todo lo que Él quiere hacer. Para que se lleve a cabo todo lo que Él quiere llevar a cabo. Asuman su lugar y función dentro del cuerpo de Cristo. Dios les ha dado un lugar y una función que desarrollar. Asúmanla. No se resistan. Dice la palabra de Dios que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.
no podremos justificarnos cuando estemos en la presencia del Señor. Asumamos nuestro lugar. Desarrollemos nuestra función. No nos desesperemos si no vemos resultados inmediatos. Dice la palabra de Dios, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si lo hacemos así, sin duda que veremos al Espíritu Santo actuando y usando a todos y cada uno de nosotros. Sin duda que así será. De tal manera que si Dios ha hablado a tu corazón, yo quiero animarte a que tú vayas al Señor en este tiempo. Que tomes la decisión que el Señor te está guiando a tomar. Que te rindas a Él. Basta ya de seguir viviendo de la manera que hemos estado viviendo, en donde el Espíritu Santo no puede actuar, no puede obrar, no puede llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Él quiere usarnos a todos y cada uno de nosotros. Así es que si esta es tu decisión, ven a Cristo. Ríndete a Él, conságrate a Él. Aquello que no le has estado dando, dáselo en este momento. Señor, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi ser. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname. Pídele perdón si es necesario. Si has estado viviendo en mundanalidad, en carnalidad, este es el tiempo para reencontrarte con tu Señor, arrepentirte, pedirle perdón y darle un cambio, un giro a tu vida y comenzar nuevamente, retomar ese camino que estaba siguiendo, haciendo su voluntad. Permite que Cristo tome el control de tu vida a través del Espíritu Santo. Seamos llenos de Él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos has permitido meditar en tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, porque nosotros en muchas ocasiones hemos sido los más grandes estorbos para que el Espíritu Santo actúe, obre, lleve a cabo tus planes y tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Como dice ese precioso canto, renuévanos. Ya no queremos ser igual, Señor. Toma de nosotros todo nuestro ser. Nos rendimos a ti. Como dice ese precioso himno, que nuestra vida entera esté consagrada a ti para cumplir y llevar a cabo cada uno de tus planes y tus propósitos. Queremos que actúes en nosotros y a través de nosotros, de tal manera que las vidas de los demás puedan ser contagiadas y que podamos ver en este tiempo actuando al Espíritu Santo como Él lo quiere hacer, usando a todos los cristianos, a cada uno de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pastores, muchas gracias por su atención. Gracias por esta oportunidad. También, hermanos del consejo, nuevamente, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.